Agradecemos su tiempo y su presencia esta mañana en nuestro programa. A ver, Blanca, contigo. Bueno, muchísimas gracias y gracias también al ministro por recibirnos aquí y también para un poquito más allá de lo que significa la estructura que operaba para la compra de las armas y también para la venta posterior al crimen organizado, saber un poco si este lote que fue encontrado en Villa Aurelia, buenos días ministro, ¿forma parte del lote que ha sido traído para el gobierno nacional? Bueno, estamos en la etapa de análisis de las evidencias. Sí podemos adelantar que hemos encontrado cartuchos de la marca Cornadi muy similares a los que fueron importados para las fuerzas de seguridad. Con el resultado del peritaje vamos a ver si realmente eran parte de ese lote importado legalmente y bueno, desviado como suponíamos ocurría, ¿verdad? Desviado para el crimen organizado. El resto de las armas y de las partes de armas han sido comprados. ¿De qué forma se presume si Carlos León es el único eslabón en esta cadena? No, definitivamente no. Acá hay una industria del tráfico de armas. Bueno, primero tenemos que diferenciar un concepto básico de dos tipos de armas. Las armas consideradas de guerra, para resumirlas, ¿no? Las armas automáticas, las armas que usan las fuerzas de seguridad, ametralladoras pesadas. Le vamos a ir indicando para que la gente entienda cuáles son las armas ahí, por ejemplo, para que Guille nos vaya enfocando cuáles son las armas propiamente de guerra. ¿Qué serían armas de guerra? Hay que tener cuidado porque estos son explosivos activos. Sí. Estas ametralladoras M2 son armas exclusivamente de uso de las fuerzas militares, ni siquiera fuerzas policiales. Cuidado, Guille, allá está la granada. Bravo, tenemos... Blanca. Pero vamos a organizarnos, le vamos a explicar a Guille que ahí sí. a tu izquierda baja, esas son granadas. Son granadas de 40, granadas de mortero, granadas de señalización que son de uso militar. A esa no tiene que acercarse, Guille, porque si si se cae... La caja acá también, si se cae, una cuestión de seguridad, no va, Carlos, discúlpame, para que Guille no se acerque tanto, bueno, porque puede ser una noticia... de lejos nomás, que haga zoom nomás, pero Blanca... Un paso más atrás. Blanca, sí. Dice el ministro, decía recién, la M2. Mostrame un poco cuál es la M2, porque vemos todas las armas y de repente cuando él menciona uno no vemos. Esa que está sobre la mesa es la M2. Eso pasa porque Carlos no fue al cuartel, pero bueno. No, pero... Buenas tardes, gran cineforita con cariño, Carlos. No, esta es una ametralladora .50, una ametralladora que puede ser, que penetra con este calibre, que es el calibre, ahí nuestro experto en armas nos va a ayudar. Este es el calibre .50. Ministro, pero decime una cosa, te pregunto yo, sí. Esto está ahí para la venta. Si uno va a comprar eso, ¿verdad? Que no sea militar, ¿para qué utilizaría, ministro? No, esto no es para la venta a civil, esto es para el crimen organizado. Y bueno, ya sé, bueno, está bien, no, entiendo que no es fácil. El crimen organizado va y compra esa arma. El crimen organizado, así como trafica drogas, con el mismo sistema adquiere este tipo de armas para dirimir y proteger sus inversiones. ¿Dónde llevan esto? ¿Se usa? Acá en el país no queda esto. No creas. Usuarios habituales, Comando Vermelho, primer comando PCC, primer comando capital, ¿verdad? Comando catarinense, FARC, grupos armados del norte, las estructuras de narcotraficantes que están instaladas en zona de frontera. Todos están armados con este tipo... ¿Para qué sirve, ministro, por ejemplo? No, quiero nomás aclarar sobre el punto, el tema de la cuestión de dirimir, incluso no solamente contra las fuerzas de seguridad, sino que entre grupos antagónicos. Vos te acordarás, creo que fue a finales de la semana o a inicios de esta, que en Pedro Juan Caballero se reportó el enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes en plena calle, sin la intervención de la policía. Y estamos hablando de M16, tengo entendido. Ahí estamos hablando de una ametralladora MAC FM, calibre 7.62,
AK-47 y AR-15 o M16. A ese nivel se estaban enfrentando las calles de Pedro Juan. Imagínate lo que sería esta M2 utilizada en las calles de Pedro Juan para atentados o para dirimir diferencias como lo hace el crimen organizado. ¿Esa es la más potente, ministro? Es calibre .50. Esto es realmente es un arma utilizada para blindaje, como antiaérea. Este no se pone en el hombro. No. Esto tiene una base y es empleada con apoyo, ¿verdad? Porque es un arma pesada. ¿Para derribar helicópteros Va a derribar aviones, helicópteros, destruir blindados ligeros. En fin, un montón de aplicaciones de uso militar, ¿verdad? El PCC en las favelas dice que ya derribaron un helicóptero. ¿Es con esta o con la otra? No, derribaron un helicóptero, tengo entendido, con un calibre 7.62, que sería... A ver, Willy, si se puede hacer, no se puede acercar. Tenemos 7.62 ahí, ¿no? Espera, no, vamos a llamarle acá a nuestro experto en armas. Solo que te Uso pedimos, oficial de material bélico, por favor, pero no tiene que salir su rostro, no solicitó él. por favor. Acá viene él. Él nos puede- ¿cuál es el calibre? Si puede explicarnos. Hay antecedentes de utilización del calibre 12,7 milímetros ¿Qué vemos? sí, el que están visualizando ahora, de uso por parte de organizaciones criminales en Río de Janeiro, en el cual llegaron a derribar helicópteros de la policía brasileña que estaban en una operación en contra de grupos criminales allá. Bueno, ese es el uso que se le da. Ahora, la consulta es, todo esto en Asunción, ¿por qué? ¿Por qué en Asunción todo esto? Y porque las estructuras del tráfico de armamento tienen base de operaciones en Asunción. Hay pues una industria. Primero hay que manejar dos conceptos para que no nos mareemos tanto. Las armas de guerra, que son las armas de uso militar, que son estas automáticas de estos calibres complicados, y las armas de uso civil, que pueden ser muy parecidas a las armas de uso militar, pero se diferencian. Ay, ministro, no te vaya a tropezar. Se diferencian básicamente. ¿Hacia acá? ¿Si nos vamos hacia atrás? Acá podemos ver. Esta, por ejemplo. Esta es una carabina calibre 5.56, realmente 2.23 el calibre civil. Si bien acá dice Law Enforcement, es semiautomático y en el mercado americano uno puede adquirirlo legalmente. ¿Cuánto cuesta? $1.500, $2.000 a lo sumo en el mercado americano. El crimen organizado usa este sistema de armas. ¿Para qué sirve, por ejemplo? Sirve para armas de asalto, para combates de infantería. ¿Esto se trae a Paraguay? Ingresa al Paraguay de manera ilegal, después les explico cómo. Esto es básicamente la misma cosa, pero es automática, o sea, tiene tiro por tiro, como esta, y tiro a ráfagas. ¿Esta cuántas ráfagas tiene? Sí, no. Ese falta su cargador acá, ¿verdad? Claro, todas estas. ¿Cuánto lleva? Y depende de cargadores de 30, cargadores hasta de 150 rondas, hay cargadores. Entonces acá, para diferenciar nomás los conceptos, básicamente son los mismos sistemas de armas. Uno semiautomático que puede comprar un civil y uno automático que no puede comprar un civil, solamente las instituciones de seguridad del Estado. Estas son armas de guerra, esta es automática, esta es una AK-47 muy valorado por el crimen organizado, por los grupos terroristas. También utilizan mucho la AK por lo fácil que dicen. En Paraguay no, en algunos casos sí la policía tenía unos AK-47 chinos semiautomáticos. Nuestras fuerzas de seguridad no emplean como arma de reglamento esto. Pero son armas de guerra. Cuidado, ministro, ahí. Armas de guerra. ¿Este que vemos acá? Este es un ¿Plata de madera? Este es un fusil italiano, automático también, muy antiguo, es un sistema parecido al M1, pero este es un fusil Beretta italiano, antiguo. Estos son las partes de los tubocañones que pueden ser montados a armas
Automáticas o semiautomáticas. Ese tubo, ese caño negro que vemos ahí. Ese es un upper, la parte de arriba de un arma silenciada. Tiene Con el silenciador, ese tubo pequeño que... Si nos vamos hacia acá, ministro... pero ahí me preocupa que está cerca la granada, ministro. Y usted se va y viene un ratito. Ahí está. Ese es el silenciador. Bueno, este está silenciado. Este es un trabajo artesanal. ¿Por qué? Porque el upper puede ser de uso civil, no sabemos, puede ser también puesto en un arma automática, pero trabajaron el tubo cañón y silenciaron el arma. Hay silenciadores y supresores de sonido. En este caso, esta es un arma silenciada. ¿El verde que vemos ahí? Esta es una escopeta de uso civil y estos son rifles de uso civil. Acá están los supresores. Estos sí son supresores de sonido de considerado material restringido. Un arma civil no puede tener un supresor. ¿Esta para qué arma va? Esta es de calibre 9 milímetros. ¿Podría ir por alguna de estas? Sí, por pistolas que tengan la rosca preparada para que pueda ponerse el supresor. ¿Cuánto sale eso? Si usted quiere comprar, por ejemplo, para un operativo. Si esto me imagino que en el mercado legal para fuerzas de seguridad costará $1.000 y algo de dólares. En el mercado negro $2.000, $3.000. Más caro en el mercado negro. No, Claro, pues, si no tenés el mercado negro los precios son... Explícanos un poco eso. Bueno. Si yo compro en el mercado normal, Sí, en el mercado normal, la policía quiere comprar. En el mercado normal puede costar $1.000, $1.500 más o menos. Y en el mercado negro el crimen organizado compra 3 veces el precio o más. Entonces, porque es material que solamente la fuerza de seguridad pueden tener, significa que fueron robados organismos de seguridad como mínimo y los precios son realmente altos. Por otro lado, Carlos Granada, Carlos Troche, Rolando, acá está lo que más nos llamó la atención a algunos es esta granada para mortero, me estoy refiriendo bien. ¿Hay armas aquí en este lote que sirven o para hacer explosión esto? Esta, por ejemplo, Blanca, esta es una granada colombiana de 40 milímetros. Parece un salero. Sí, para los lanzagranadas, para los M203 o para cualquier otro lanzagranada de 40 milímetros. Alto explosivo. Me preocupa esa granada. No, esta No. es una granada de mortero activa. Te protegen. Podemos venir para acá, ministro, porque a mí me contó que esto, le podemos pedir al especialista, no le vamos a mostrar cómo se activa esto. Tiene, Carlos, un dispositivo donde ingresa eso, no está acá el dispositivo. Claro, lo que aquí no está es el arma para disparar esa granada. Esa granada está completamente activa, pero no sabemos su tiempo de fabricación. Es muy probable que tenga varios años ya de vencimiento y al tener ese periodo de vencimiento, sí, incierto para nosotros, es un material muy peligroso que... ¿En qué se usa eso? Eso se usa para guerra. Eso se usa para... Por ejemplo, destruir una edificación, una casa, un búnker. Básicamente es una granada de alto explosivo, es para romper estructuras edilicias. Por ejemplo, si un delincuente quiere venir y ponerse en el local que está acá enfrente a la noche y dispara contra la base de operaciones de la SENAC. Puede causar una... Desaparece la base. No, tanto así, hay que ver el nivel de... el especialista tiene razón en cuanto al vencimiento, que es inestable, pero obviamente hay un proceso que es ajustar las poletas y tener el dispositivo para que sea en condiciones de explotar.
pero se pueden fabricar caseramente el dispositivo de lanzamiento de la granada. Es decir, y que la fabricación es tan sencilla, entre comillas, que si ese upper silenciado fue fabricado acá, pueden hacer fácilmente un mortero. ¿para qué Blanca, se podría? Sí. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Ya repasamos las armas y todo eso, pero hay una pregunta que se viralizó también durante todo este tiempo cuando se supo el allanamiento, cuando entró, y hay una cuestión que también le involucra a la Senat, a la policía. Y Luis, todo el mundo dice, ministro, de que todos conocían a Carlos León. Sí, cierto. Trabajaba Carlos León con todo. Cierto. Hoy está detenido, ¿verdad? Entonces, se sabía que él trabajaba en la legalidad, igual se trabajaba con él comprando armas. No basta pues saber, Carlos, saber nomás. Yo con saber nomás no puedo enviarle a la cárcel a nadie. O sea, se sabía que él estaba, o sea, se conocía, se daba información de que él estaba metido en esto. Se estaba trabajando, bueno, hay que analizar Sí, varias cosas. por favor. Vamos a separar lo que es el mundo legal, la presunción de inocencia. Él podía armar su empresa, podía operar legalmente, podía competir legalmente en alguna licitación pública, no habiendo ninguna causa judicial acá en Paraguay que lo inhabilite. Él estaba perfectamente habilitado. Por precio podía ganar todas las licitaciones del país al mismo tiempo. Por otro lado está el mercado subyacente, pero el negocio subyacente al lícito que tenía, que es el negocio ilícito, que sí habían algunos antecedentes en Bolivia, donde él fue detenido y sometido a un proceso allá. Esos antecedentes jamás llegaron a la justicia paraguaya, y tampoco, aunque hayan llegado por la ley de allá, antes fue la ley de armas, esto no era algo demasiado grave. Después fueron modificando. En Bolivia, por ejemplo, el tráfico de armas no era una pena muy severa. Ministro, sí. Ministro, la Senat tenía conocimiento por qué los Estados Unidos le llevó a suspender a León, a su empresa en este caso, la posibilidad de traer armas de ese país. Ustedes que trabajan muy de cerca con los Estados Unidos. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué razón se le suspendió? Y por los antecedentes, porque en aquel caso de Bolivia, la DEA de los Estados Unidos había participado en esa operación. ¿Y eso qué año fue, ministro? Ya no recuerdo, Carlos. Pero ya hablamos de más de 5 años. ¿Algo sí, así? más de 5 años, posiblemente 10 años como mínimo. Pero ¿y por qué hay licitaciones de hace 3, 4 años con el gobierno paraguayo donde trabajaba este señor? Y claro, porque no había en la justicia paraguaya ningún impedimento legal. Las licitaciones son públicas. Vamos a hablar pensando bien. Las licitaciones son públicas. Los oferentes que reúnan los requisitos se pueden presentar, cotizar, y ganaría en la que reúnan los requisitos técnicos y el mejor precio, me imagino. Para eso está contrataciones públicas y todo el mecanismo de control. Recién ahora, Carlos, tenemos en este caso la evidencia para sustentar la persecución penal. La prueba que necesitamos para hacer todo lo que vos viste que se hizo. Está la evidencia, entonces por eso él fue detenido. Ministro, ¿en qué periodo de tiempo la Senat adquirió armas de ellos? Sí, no, está claro. La Senat, bueno, ¿se acuerdan del caso de la Corte? Sí. Muy sonado. Ahí pues el esquema funcionó así. La Corte Suprema de alguna manera hace un documento que se llama usuario final. Con ese usuario final recibe, o sea, las intenciones de compra, creo que eran 10 o 20 fusiles de uso exclusivo de Fuerza de Seguridad. Creo que vamos a jugarnos los números, 20 fusiles. Y municiones, y 10.000 municiones. Vienen los fusiles y resulta ser que la Corte dice en ese momento, no tengo la plata o no voy a comprar los 20, voy a comprar 10. En el caso de los fusiles de asalto que salieron con permiso del Departamento de Estado, que son totalmente rastreables,
generalmente no van al crimen organizado directamente. Esto generalmente se roba de un organismo de seguridad para que después termine en el crimen organizado. Si la Corte compró 10, quedaron 10. Esos 10 estaban en Dimabel, bajo seguridad de la autoridad de aplicación de ley, que es la Dirección de Material Bélico. Pero trajo Carlos León. Trajo el Contexpar, la empresa, legalmente trajo todo. Esas armas que sobraron no podían ser vendidas a ningún particular. Ahí nosotros en aquel momento no teníamos, usábamos armas incautadas para hacer los trabajos nuestros. Entonces teníamos el presupuesto y decidimos comprar esas armas con el usuario final, el pedido de autorización a Dimabel, y Contexpar no nos vendió directamente. No me acuerdo cuál fue la empresa autorizada por Dimabel que nos vende 5 fusiles del lote, que fue lo que compramos. También compramos un lote traído, creo que eran, no me acuerdo, 7 o 8 armas, traídas para el Banco Nacional de Fomento, que tenía seguridad militar. El Banco Nacional de Fomento desiste la compra, eran fusiles M4, también material de guerra, y estas armas están en Dimabel. Al enterarnos nosotros de que habían armas ya acá, hacemos el mismo proceso de compra y compramos, y las armas están registradas a nombre de la Senat y obran en la Senat, y son las armas con las que trabajamos. Ahora, ¿qué pasó con las municiones? Las municiones que no son las específicas de guerra, si la Corte con el mismo sistema decía yo quiero comprar 10.000 o 20.000 cartuchos, pero realmente yo necesito 1.000 nomás, y compro los 1.000 porque está en la licitación. ¿Qué pasó con esos 9.000 cartuchos? Como son no restringidos para la ley paraguaya. ¿Podrían ser las que están allá? ¿Podemos ir hacia allá? Sí. Vamos allá. Ahí encontramos, creemos que pueden ser del mismo lote. Ahí eso se desvía para el crimen organizado, para usuarios legales también, pero también para el crimen organizado. Ese esquema de usar instituciones públicas por medio de la corrupción desapareció, porque con el sistema que Dimabel implementó ya no basta un usuario final para hacer el pedido. Dimabel pide copia del contrato, que es producto posterior a la adjudicación de la licitación en contrataciones públicas. O sea, se murió ese sistema legal de meter cosas para el mercado ilegal. Ministro, Luis, y yo voy a ser bien sincero en la apreciación que uno tiene. Sí. O sea, no puede ser que nos joda un tipo vendiendo armas que está procesado por los, o sea, investigado por los Estados Unidos, Bolivia lo tiene en mira, y acá viene y hace negocio con el Estado. Yo creo que algo está fallando, ministro. Alguien tiene que advertirle, Carlos, a contrataciones públicas, alguien tiene que decirle, che, Paranapo, este tipo está con Paranapo, vamos a elegir otro. Y no sé si sabes que tiene sumarios en aduana, tiene, creo que contratos incumplidos. Pero sobre ese tema, ministro, no quiero nomás ir más al 2014 con el tema del escándalo, que un medio periodístico hizo una investigación y hubo fiscales designados para investigar a esta empresa, a este tipo. Pero al final, ¿qué pasó? ¿Usted se acuerda de 2014, ministro? Sí, yo me acuerdo, sí, claro. ¿Qué pasó con esa investigación? No hubo elementos. Pregúntenle, por favor, a los fiscales de la causa. Acá pues hay una cuestión, y entendiendo algo de leyes te digo, no importa que Carlos Granada sepa, que Luis Rojas sepa, si no hay elementos, va a poder concursar. Si no tenemos elementos contundentes para la persecución penal, vamos a seguir teniendo narcodiputados, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, la ansiedad y la paciencia agotada del ciudadano común, lastimosamente, no va a verse recompensada con eliminar, porque todos sabemos que hay detrás, si es que jurídicamente no hay elementos para hacerlo. Hay una ley de contrataciones públicas, hay licitaciones abiertas. O sea, porque pasa lo mismo en frontera, con este caso de Pedro Juan, todo el mundo dice lo que pasó y no coincide con la versión oficial.
O sea, para revertir esa versión oficial yo necesito elementos. Entonces, eso es lo que se busca colectar, ¿verdad? Y acá se dio. Acá tenemos una causa penal por tráfico de armas y no por venderla al Estado. Hay ametralladoras pesadas, hay explosivos. Claro. Se dio por una cuestión fortuita también por aquí. No. Mira, yo te voy a decir algo. Eso que nos quede claro, porque ayer se hablaba, disculpen compañeros, anteayer se hablaba que se hizo un operativo antidroga y que se encontró esto. Pero también existiría un trabajo, y por otro lado usted decía, esto es un trabajo de meses. Yo te voy a decir algo. Como gobierno, nosotros estamos decididos a combatir contra el crimen organizado. El crimen organizado maneja el narcotráfico y maneja el tráfico de armas. Se creó un equipo especial y no se creó después de lo de Pedro Juan, no. Se creó hace tiempo, Blanca sabe algunos detalles, de lo mejor que tenemos en la Policía Nacional, en la Senat, en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio Público, para hacer frente al crimen organizado. Ya estamos trabajando sobre el ingreso de armas de Bolivia y de la Argentina, particularmente de una causa, de un caso de robo de un regimiento argentino de 20 fusiles FAL y un MAG. Cuando pasa lo de Pedro Juan, el MAG, acuérdense del nombre MAG, cuando pasa lo de Pedro Juan, ya teníamos la sospecha nosotros de cómo ingresaron los fusiles FAL, el MAG, quién estaría detrás. Ahí aparece León como el sospechoso, pero cuando ocurre lo de Pedro Juan y aparece incautado el MAG en el Brasil, para nosotros una oportunidad brillante. Chequeamos los datos con la Policía Federal del Brasil y coincidían con la información que manejábamos ya del caso de Argentina que se dio hace tiempo. Ahí tuvimos el elemento para desarrollar la fase operacional de la investigación. Acá de casualidad un cuernito, no hay casualidad. Trabajo con mucho esfuerzo, no puedo socializar nomás y no está la fiscal, ¿verdad? Sousa y el grupo que cruzó a Punta Porá, ¿compraron se tiene la certeza? El proveedor del MAG y las armas para ese grupo que se enfrentó a otro grupo allá es la estructura de Carlos León. Perfecto. Ministro, sí. Queremos agradecerte muchísimo tu tiempo y gracias por la demostración también. Vamos a seguir hablando del tema porque esto de León no termina y como vos comentás hay muchas investigaciones. Claro, funcionario público metido. Funcionario público. Pero lógico, amigo. ¿Qué crees? Que lo que pasa es, ministro, vos decís funcionario público. Criminal. Pero ¿a qué te...? ¿Contrataciones públicas? Funcionarios públicos metidos en el tráfico de armas. ¿Fiscalía? Policía, Senat, fiscales. Muy generales, ministro. Ministro, es que vos generalizás demasiado las cosas. No basta saber, para despedirme nomás, porque me despertaron temprano hoy ustedes. No basta saber quiénes son y dónde. Ya sabemos quiénes son, sabemos dónde están también. ¿Y después? Pero con eso pues no le llevo a la cárcel. Necesito la prueba para que el fiscal sostenga la persecución penal. ¿Cuándo vamos a tener las pruebas, ministro? Y cuando Dios nos dé esa oportunidad fabulosa de tener elementos. Bueno, vamos a empezar a orar. ¿Sabe qué? Gracias. Dale, un saludo, un abrazo. Un abrazo, ministro, gracias. Bueno, gracias. Está difícil. Hablamos Gracias, gente de fiscalía, policía, militares, gente conocida que estaría detrás. Pero bueno, hay que esperar los operativos. Volvemos un instante. Gracias, Blanquita, gracias. Y bueno, no será Dios, pero le vamos a tener a Enrique Ría en instante para hablando de la justicia, a ver si él puede darnos, ¿verdad? Una solución. Si por ahí viene con sotana, eso de repente puede ser interesante, ¿verdad? Interesante tema para él, porque él cuestiona mucho acerca de los integrantes de la justicia actual. Así y que las ternas están llenadas con gente que no debería estar por antecedentes precisamente.